Amigos, muy buenas tardes. Hoy es 24 de enero del 2017 y ahora sí, luego de 2 martes que desde la costa los acompañara, pero no desde estudios centrales, estamos aquí, obviamente en los estudios centrales de siempre, en nuestra casa, aquí a AM1010, retomando la conducción, pese a que ningún martes que hemos estado ausentes paramos, nos hicieron el aguante, como ustedes lo saben, Héctor Zavala y Juan Ignacio Ponce también, y hemos podido tener grosos programas, como ustedes podrán recordarlo. Claro, eran unas circunstancias un poco distintas a las de hoy, ¿no es cierto? Esto es comercio exterior siglo XXI, subrayo, comercio exterior. ¿Y cuál es la medida que ha caído como, yo diría, una bomba neutrónica en el mundo primero, y particularmente en Argentina después, salvando todas las distancias y las dimensiones y las proporciones? Es que el inicio de la trampocalipsis, como yo vengo denunciando y calificando este tiempo que se ha abierto aquel 8 de noviembre, cuando el mundo se sorprendiera con el triunfo de Donald Trump sobre Hillary Clinton, tiene claramente ubicado, yo diría que no debiera sorprendernos, ¿no es cierto?, pero claramente ubicado como tema central del que todo el mundo está hablando, el impacto sobre el comercio exterior, primero a nivel mundial y en nosotros a nivel local. ¿Por qué? Ustedes fíjense las primeras medidas de Donald Trump, que acaba de asumir este fin de semana. No firmar, retirarse del TPP, del Trans-Pacific, del acuerdo Transpacífico. Segundo, iniciar explícitamente la redefinición de su vínculo comercial en el NAFTA, con los mexicanos, pobres mexicanos, ¿no es cierto?, que son las principales víctimas de esta decisión, y con los canadienses, que han mostrado la hilacha, ¿no?, en comercio exterior. Si uno solo lo puede comprender en el marco de los intereses, pero Canadá ha dicho que está dispuesta a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, dejando afuera a México. Entonces, fíjense la revolución que implica esto. Estamos hablando de que Apple está analizando algo que había tomado casi a broma cuando empezaron a conocerse las amenazas de campaña, porque no son, como yo estoy repitiendo diariamente, las promesas de campaña, sino son las amenazas de campaña, cuando había planteado la guerra comercial con China, y desde Apple habían dicho que bueno, a partir de la reacción que habían tenido los chinos iban a plantear no enviar más iPhone a Estados Unidos. Bueno, Apple está analizando montar una planta para el armado de los iPhone en el territorio estadounidense. Fíjense ustedes el impacto que esto tiene, impacto también en costos, impactos inflacionarios, después lo vamos a analizar en detalle. Y en Argentina, señores, contra la subestimación, que salvo honrosas excepciones entre las que claramente me cuento, estamos tomando ahora nota de lo que implica el Trump en el gobierno, de lo que implica la trampocalipsis. Hasta horas antes de conocerse esta medida que hoy está en la primera plana de todos los diarios y que ayer ocupara la primera plana de todos los portales, la primera medida de Trump en relación a la Argentina, suspender la importación de limones desde nuestro país. Hasta ese momento todavía escuchábamos plañideramente al ministro de Hacienda, Nico Duhovne, a quien yo le contesté, por supuesto, antes de que esto ocurriera, que iba a ser neutro el tema con Estados Unidos, que por supuesto no teníamos que tener preocupación por un supuesto proteccionismo que pudiera encarnar, ¿no es cierto?, la presidencia de Trump. O el embajador argentino, mi amigo, Lustó, con quien habíamos estado en la embajada argentina en Washington inmediatamente después de las elecciones, y habíamos escuchado lo que nos habían dicho los think tanks más importantes de Estados Unidos en relación a nuestro país y en relación al continente. Y sin embargo,
también afirmaba y traía tranquilidad, sospechosa tranquilidad oficial, en relación a lo neutro que iba a ser el cambio y a la continuidad por poco, yo diría casi olímpica, entre lo que eran las políticas de Trump en relación a las que habían sido las políticas de Obama. Había algunos muchachos en Argentina del gobierno que todavía razonan con el chip de los demócratas manejando los Estados Unidos. No, es como si no hubieran querido tomar nota de el cambio, pero sobre todo de lo que esto implica. Quienes me siguen a través de los medios, y ya diría a esta altura, muchos de ustedes los he atosigado con los mismos argumentos que seguramente ustedes, los que me siguen a través de este programa, los que tan fielmente nos siguen desde hace 8 años, ya deben estar cansados de escuchar. Yo por eso ponía hoy como título de mi editorial: basta de subestimar los efectos de la trampocalipsis sobre nuestro país. Vamos a tener que volver a repetir por enésima vez cuáles son los efectos del triunfo de Trump en relación a la Argentina. Hagámoslo muy rápidamente, porque ustedes ya lo han escuchado, los que me siguen, pero seguramente debe haber alguno al que le va a llegar, ahora que empiezan a abrir los ojos, les va a llegar estas simples observaciones de alguien que lo dijo aún antes de que ganara Trump en Estados Unidos, como recordarán en aquel artículo donde yo decía y alertaba: si gana Trump, olvídense de la lluvia de dólares. Hecho que me trajo algunos dolores de cabeza ese artículo, ¿no? Porque obviamente, primero, todo el mundo daba por sentado el triunfo de Hillary, y segundo, todo el mundo decía que aunque ganara Trump, por supuesto que las inversiones y la lluvia de dólares iba a llegar al país. Era como si el voluntarismo reemplazara el análisis, como si el pensamiento mágico reemplazara el pensamiento crítico. Tal vez sean estos tiempos de posverdad, ¿no es cierto? O como algunos empiezan a hablar hoy cerca de Trump, de una suerte de verdad confirmada, o de verdad o de realidad verdadera. Después lo vamos a analizar en términos diríamos de lo que es la semántica y de lo que hay atrás de esa semántica, de lo que es el discurso. Entonces, yo anunciaba en aquel momento efectos directos, y advierto, como lo vengo diciendo, que me preocupan más los indirectos, pero vamos a relatar los directos, los que se negaban hasta hoy. Punto 1, yo decía: ¿qué va a pasar con los limones y todas las economías regionales que luego de tantos años de haber luchado para que ingresaran y de haber cumplimentado todos los condicionantes fitosanitarios y todos los análisis técnicos que fueran necesarios, sin embargo, podían ser víctima del cambio de políticas económicas, muchachos, no de temas, no hicimos los deberes, hemos hecho todos los deberes, llenamos el álbum con todas las figuritas que nos pidieron, pero el dueño del álbum ahora es otro, por si no se dieron cuenta. El segundo elemento, yo decía: ¿qué pasa con la carne? Las 20.000 toneladas de carne que tenemos comprometidas para ingresar, ¿ingresan o no ingresan? Después de lo de los limones, yo le pondría un signo de pregunta más que importante. Tercero, contra lo que dicen los funcionarios del gobierno, nos dijeron en la cara a Lustó, a Negri, que estaba presente, al chico Labaña, al pibe Snopek, a una diputada del PRO de la provincia de Buenos Aires, muy inteligente, que intervino muy bien también, y al chico Fernando Sánchez de la coalición. Nos dijeron los think tank explícitamente: señores, la posición de los empresarios norteamericanos es wait and see. ¿Qué significa esto? Esperar y mirar, es decir, parar la pelota en términos futbolísticos. Y esto implica
reconocer algo que se está negando desde el gobierno. ¿Qué es esto? Que todas las inversiones que iban a venir de nuevas empresas no van a venir, por ahora por lo menos, y segundo, que las inversiones de las empresas norteamericanas radicadas en la Argentina inclusive están bajo este wait and see. Tercer elemento, el sistema general de preferencias que íbamos a firmar con los Estados Unidos, de acuerdo a lo hablado con la administración demócrata, implicaba el ingreso importante de una cantidad de productos que están bajo posiciones arancelarias que iban a ser incluidas en este listado y que por supuesto iban a entrar con aranceles preferenciales. Olvídense, nadie está pensando que esto se vaya a cumplimentar. Obviamente hay que seguir haciendo los esfuerzos y los deberes, pero para hacer los deberes, primero hay que asumir la realidad tal cual es, no la que yo quiero que sea, la que me quiero inventar. Hay que asumir la realidad tal cual es, con sus dramáticas definiciones de estas últimas horas. El tercer elemento, ya lo dijimos. El cuarto elemento, o sea, dijimos limones y economías regionales, dijimos la carne, dijimos las inversiones, dijimos sistema general de preferencias. Decimos ahora también, aquellas red de centros de negocios pymes que se iban a abrir, bancados por la Organización de Pymes de los Estados Unidos, para lograr impulsar la exportación de las economías regionales, como las del limón, por ejemplo, hacia los Estados Unidos. Obviamente un proyecto que nació muerto. Digo, ni siquiera llegó a nacer. Yo estoy seguro que ni siquiera van a insistir allá para cumplir esto, porque suena a casi ridículo una exigencia luego de las medidas que se han planteado. Pero yo decía también que me preocupan mucho más los indirectos, que son los que tienen que ver con lo que está ocurriendo hoy en las grandes ligas del comercio exterior mundial. Sin duda estamos pasando de la multipolaridad de los tiempos de Obama a la bipolaridad de los tiempos de Trump. Esto quedó muy claro en el último Davos, donde el abanderado del libre comercio era el primer ministro chino y donde todo el mundo renegaba, por así decirlo, de las políticas proteccionistas de Trump. Si realmente en este nuevo mundo bipolar, Estados Unidos, China, para poner como contendientes principales, se produce lo que todos están temiendo, que es que el cierre parcial, más grave, menos grave, del mercado estadounidense a las producciones de México, de China y de tantos otros lugares, los que sean, se produce esos sobrestocks que anteriormente ingresaban al mercado estadounidense. Yo vengo haciendo la pregunta, ¿a dónde creen ustedes que van a ir? Obviamente tienen que buscar otros mercados para colocarse, ¿no es cierto? Es el ABC. Ya lo dijo el Financial Times, después que yo lo hubiera adelantado. El Financial Times vino a ratificar mis peores temores. Nos dijo explícitamente a todos, para que nadie se pueda hacer el distraído, la región más perjudicada va a ser Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, mis queridos amigos, ¿quiénes creen que estamos a la vanguardia de la vulnerabilidad? Aquellos que estamos más atrasados en la competitividad. Es decir, si anteriormente, y este es el mensaje que quiero transmitir fundamentalmente a las autoridades nacionales, si antes era necesario, conveniente y deseable que la agenda de la competitividad sea puesta en marcha, ahora es condición de vida y muerte para que así sea. Es condición ineludible. No puede tolerarse un minuto más sin que la agenda de la competitividad sea puesta en marcha, so pena de dejar en la calle a infinidad de obreros y trabajadores argentinos
que pertenecen esencialmente a las pequeñas y medianas empresas industriales y productivas de nuestro interior del país a lo largo y a lo ancho del mismo. Porque entonces sí, esto que algunos leen como una ingenuidad se va a transformar en una acusación de mala praxis. Lo estamos advirtiendo una vez más. Hay que aprovechar este momento y terminar con una política errática en términos de comercio exterior y en términos de la posición internacional, donde, como me ocurrió cuando volví de los Estados Unidos de integrar aquella misión internacional de observadores a las elecciones estadounidenses, y me encontraba con que acababa de pasar el mexicano y entonces le tirábamos un lazo para salvarnos con México. Venía después el canadiense y decía: firmemos ya con Canadá un TLC. Aparecen los chinos y acordemos con los chinos. Mañana se van a ofrecer los rusos y vamos a tratar de cerrar con ellos. No, señores. Estos tiempos nos obligan a ser más responsables que nunca. Y esta responsabilidad hoy se expresa en que hay que dejar de hacerse los distraídos y de plantear bonanzas como las que planteó hoy Bruyale, diciendo: seguro van a entrar los limones. Vamos a suponer que terminen entrando los limones. ¿Ustedes se piensan que van a entrar en las mismas condiciones que habíamos arreglado con los demócratas en el gobierno? Por supuesto que no. Van a fijar ellos las condiciones, otras condiciones, que por supuesto no van a ser mejores que las que habíamos logrado. Queda claro esto. Entonces, terminemos con esto que hasta ahora estamos catalogando como ingenuidad o pensamiento naif, pero que si se posterga en el tiempo lo vamos a catalogar como mala praxis. Y dejemos de buscar excusas para no confirmar, para no asumir que tenemos que poner todo el esfuerzo en resolver la agenda de prioridades de nuestra política de comercio exterior, que tiene que ser muy firme. Señores, número 1, arreglar el Mercosur, arreglar el barrio en el que estamos, resolver un momento y un tiempo en el cual todos los socios estamos insatisfechos. Hay que hacer los esfuerzos con grandeza. Es un momento propicio para dejar de lado situaciones secundarias y fortalecernos aquí en el barrio. Segundo tema, la segunda prioridad: aceleremos el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es un momento propicio. Desde la visión europea, Europa acaba de recibir el cachetazo de que Trump les dice: no vamos a firmar ningún tratado nuevo de libre comercio. Por lo tanto, todas las expectativas europeas que estaban pensando en colocar sus producciones en el mercado, accediendo al mercado norteamericano, ya no se van a cumplir, y entonces Mercosur, Unión Europea, que tienen elementos complementarios, puede llegar a ser una solución más que interesante. Ustedes fíjense, por ejemplo, hasta hoy, ¿quiénes son nuestros principales compradores de limones? Los rusos, pero esencialmente Unión Europea, ¿sí? Muy bien. Ahora que tenemos la crisis y que nuestros limones no entran, podríamos colocar todo lo que pensábamos exportar a los Estados Unidos y aún más en Unión Europea, porque lógicamente, si hemos logrado ser exitosos con estos aranceles, imagínense ustedes si llegamos a firmar un acuerdo de libre comercio con los europeos, la cantidad de limones que podríamos estar exportando. Nos reiríamos de este episodio que acaba de ocurrir con los Estados Unidos. Entonces, el segundo punto de nuestra agenda de prioridades tiene que ser Unión Europea, y recién el tercer punto el resto. Y en el resto pongo a Estados Unidos, pongo a Canadá, pongo a México, pongo a China, pongo a Japón, pongo a Rusia, pongo a quien se les ocurra. Pero si no tenemos claro la direccionalidad del puerto al que queremos ir, no nos sirve ningún viento, como dice el lema, ¿correcto? Tenemos que aprovechar este tiempo de dificultades para clarificar nuestro rumbo, terminar con la política errática que hemos tenido en el terreno comercial y plantarnos con firmeza y decir: Argentina en el marco del Mercosur va para allá.
y que todos los actores se notifiquen y se adapten lo más rápidamente posible. Esto, en paralelo a hacer un llamado a la responsabilidad para que terminemos con estas lecturas naif o de entretenimiento a la producción argentina y tomemos las medidas que hay que tomar antes de que los efectos de Trump y su gobierno terminen siendo peores que como han empezado en relación a nuestro país. Nos vamos ya a un temita musical e intentamos en el día de hoy ir desbrozando estas temáticas que son centrales para nuestro futuro inmediato. Y tal cual lo teníamos adelantado a través de las redes sociales, y lógicamente cada vez que llegan así momentos que podríamos decir de inflexión, ¿no es cierto?, en la economía, pero particularmente en el comercio exterior, tenemos un amigo al que siempre molestamos, insisto, en momentos calientes como esto, que es Raúl Ochoa. No solo por la amistad, el compromiso, ¿no es cierto?, y el respeto profesional que le tenemos, además del afecto, sino porque siempre tiene una mirada estratégica que nos permite salir de lo coyuntural y que a la que le agregue una experiencia como negociador internacional, precisamente, que en estas horas extrañamos tanto y que nos es tan oportuna para hacer el análisis que estamos queriendo hacer de este minuto tan particular en el comercio exterior argentino. Raúl, espero que me estés escuchando. Perfecto. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Qué alegría, Raúl. Gracias por los conceptos. Pero por favor, Raúl, a ver, primer asunto, como en las, diríamos, clases de la primaria, composición, tema libre. Yo te puse el título, El comercio exterior argentino, de Barack Obama a Real Donald Trump, que es el tweet de Donald Trump. Sí. Lo que quieras. Una primera aproximación al minuto que estamos viviendo. Bien, mira, la primera cuestión que me parece muy importante tener en cuenta por cantidad de, digamos, de observadores y analistas, es tener presente que el presidente de los Estados Unidos tiene mucha autoridad en política internacional. Sí, señor. Cuando digo mucha autoridad, quiere decir puede ejecutar una cantidad de cuestiones que realmente trastocan, si quiere, todo lo anterior. Claro. Y este me parece el primer punto a tener muy en cuenta, porque hay muchos que dicen el sistema de contrapeso del Congreso y de el Poder Judicial va a hacer que Trump se frene. No. Si Trump quiere, y lo vamos a ver, yo estoy totalmente convencido, Trump va a aplicar derechos de importación elevados para casos específicos, tanto en el caso chino como en el caso mexicano, de ser necesario. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque hay como mínimo 6 acts, o sea, leyes en el sentido americano, que avalan esta posición, que van desde una ley del año 1917, o sea, cumple 100 años. Opa. Sí, que es una ley de emergencia en el periodo de guerra, pero que está aplicable. Ajá. Y después muchísimas del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, 62, 74. O sea, hay una batería de cuestiones. Y esto tiene que ver con una cosa, Miguel, que se olvida muy mucho. En el caso norteamericano, como en otros países, pero el caso norteamericano, por la importancia y trascendencia, pega mucho más, la ley americana está al mismo, y te diría casi por encima de tratados de este tipo. Claro, claro. Y este es un punto esencial a tener en cuenta, es al revés que el nuestro, ¿viste? Entonces, te puede salir con un tema de emergencia, te puede salir con un tema de que no da bien la balanza de pagos. En realidad la balanza de pagos le da bien, lo que no le da es la balanza comercial, pero no importa. Claro. Buenísimo. ¿Eh? Sí, claro.
pero lo aplica igual. Sí, claro. Porque el tema en el fondo es el siguiente. Suponte que le pega al tema y... ¿Vos lo ves a los chinos ir a la OMC para plantear un panel que va a durar entre 18 y 24 meses? Difícil. Difícil, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué va a haber? Medidas retaliatorias, lo que llamamos en idioma castellano represalias. Sí, señor. Por eso, eso que escribí que se llama Al son de los tambores, Sí, señor. tiene que ver con que en realidad esto termina en guerra comercial. Sí, señor. Inevitablemente. Inevitablemente. Esto es muy importante que lo dejemos en claro, Raúl, porque Inevitablemente. por la lectura naif que está viendo en nuestro país. Sí, porque parece que, viste, que no... Siguen los demócratas para ellos. Siguen los demócratas. Sí, siguen los demócratas, no. Entró un tipo que no solo lo dijo en la campaña, sino que cree en lo que dice. Claro. Quiere decir, cuando él dice, la culpa la tienen los que nos han robado, los empleos, nos han contaminado a través de la frontera, y se han llevado las empresas y las fábricas. ¿Lo cree en serio? ¿Lo cree en serio? Absolutamente. Y por eso lo votó el círculo oxidado, ¿no? No, por eso lo votó lo que ha sido perjudicado, pero que convengamos, ha sido perjudicado mucho más por la tecnología que por el comercio internacional. Sin duda, Pero la verdad, la milanesa, entre nosotros, es mucho más fácil atacar a China o México que a un robot. Obviamente. Una app. ¿Y a una app? ¿Cómo hace para atacar una app? Muy bueno, muy bueno. Total acuerdo. Muy bueno, muy bueno. Entonces, porque vos necesitas blancos fijos y grandes. Claro, claro. No, enemigos visibles. No se ven. Enemigos visibles. Visibles. Sí, para el relato, ¿no? Para el relato, porque si no, el relato no te cierra. Buenísimo, buenísimo. No te cierra. Y en eso él ha sido realmente un vivo fenomenal. Sí, claro. Porque cuando mirás el gasto en campaña, gastó muchísimo menos que Hillary. Sí, claro. supuesto, menos de la mitad. Sí. Y aprovechó justamente la fuerza de lo disruptivo para que los medios lo tomaban. Los medios lo odiaban, pero igual lo tenían que tomar. Lógico. Porque decía cosas que hacía ruido. Mucho que ruido. hacía más o menos unas 7 décadas que no se escuchaban. Entonces, o sea, la vuelta a American First, entre los cuales se cuenta American Lemon First. Sí, claro. Sí, claro. Exacto, o sea, va de lo chico, de lo grande, toma todo, el American First. Tiene que ver con todo un lenguaje norteamericano proteccionista que, por supuesto, tiene raíces comunes con movimientos autoritarios y totalitarios en Europa viejos conocidos, pero que es una tradición en Estados Unidos, no es nuevo. Por supuesto. Yo a quienes le gusta la historia le comento que después de Wilson, el presidente Wilson, que fue uno de los creadores de la Sociedad de las Naciones, fue el intento norteamericano en la Primera Guerra Mundial para darle algún grado de racionalidad a lo que iba a seguir. Wilson fue directamente liquidado en las elecciones que siguieron en su partidario. Así es. Y se fue al diablo la Sociedad de las Naciones y siguió todo lo que conocemos. Sí, señor. Con las reparaciones de guerra y un proteccionismo absurdo que terminó en lo que conocemos. Es uno de los elementos, no el único. Por supuesto. Pero quiero decir, lo que plantea Trump es muy claro, muy conocido, está en el fondo de la historia, es antiguo. Y no debiera sorprender. No debiera sorprender porque está en la historia norteamericana. Ahí está. Ahora, yo te quiero traer entonces, aprovechando tu experiencia, tu, diríamos, mirada negociadora de tantos años, ¿cómo hubieras manejado vos este tiempo? Porque yo recuerdo, a mí me tocó estar 3-4 días después de las elecciones en la Embajada Argentina con el amigo Lustó y escuchamos a los think tanks que monitorean el vínculo
de Estados Unidos con Latinoamérica y particularmente con Argentina, y nos dijeron explícitamente, wait and see. Está todo parado hasta saber qué se va a hacer. Acá vendimos, en cambio, un tema naif de que como había habido una conversación telefónica entre ambos presidentes, el presidente nuestro y el presidente electo, y por poco íbamos a tener una relación superior a la que habíamos tenido con Carlos Menem. Habían quedado chiquitas las relaciones carnales al lado de lo que se venía. Primero, Sí. Trump, por sus características, le encantan las negociaciones bilaterales. Obvio. Pero le encantan las negociaciones bilaterales de la posición del winner. Empecemos por ahí. Correctísimo. Entonces, el tema de encarar algo con él, en ese momento, y te diría de aquí en adelante, con muchísimo cuidado exploratorio de qué se quiere hacer, porque te digo, su postura frente al mundo de hoy es claramente: yo represento a Estados Unidos y lo que me interesa es lo que pasa con Estados Unidos. Así es. Todo el resto pasa a un segundo plano. Sí, o pasa a interesarme si beneficia a los Estados Unidos. Ahí está. Entonces, en esas condiciones, la primera cosa que uno tiene que tener en cuenta es que no solamente ha caído el TPP y el TTIP de la negociación con Europa, y va inmediatamente a la revisión del NAFTA, sí señor, sino que directamente va a provocar un enfrentamiento con China. Y quiero ver cómo se maneja con el tema europeo, porque ya descalificado el tema de la Unión Europea, o sea, porque todo lo que es multilateral está devaluado frente a su mirada. Sí, por su visión. Entonces, es más, quiero ver si realmente va a la reunión del G20 en Alemania, ¿no? Yo tengo mis dudas, pero coincido con vos. Eso hay que mirarlo con mucha atención. Total acuerdo. Porque como aparte se guía mucho por lo que a él le gusta, que son los golpes de efecto. Claro. Y eso sería un golpe de efecto fantástico. Pero vos fijate el golpe de efecto del primer día. Claro. El primer día uno firma el Obamacare, firma el tema de no al TPP, firma y lo llaman los mexicanos y dice empezamos a revisar ya, y logra que los canadienses en una posición insólita agarren y diga estamos dispuestos a firmar un libre comercio con Estados Unidos dejando fuera a México. Es tremendo. Claro, volviendo al acuerdo de libre comercio del año 87. Sí, señor. Vos lo decís, que es previo al NAFTA. Claro, vos lo decís bien, que fue de base. La base para el NAFTA fue la ampliación del... Correctísimo. Exactamente. Ahora, en ese marco, te insisto, Raúl, ¿cómo te manejarías? ¿Qué te plantearías vos hoy frente a esta realidad donde hasta el teorema de Baglini cae a la basura? Sí. Acá yo creo que la primera cuestión es privilegiar lo regional primero. Bien. O sea, yo creo que venimos con una buena relación con Brasil, con Uruguay, con Paraguay. Estamos en buena onda con los países del Pacífico. Nosotros, y también Brasil, porque Brasil ha trabajado durante el gobierno de Dilma y este gobierno en toda una serie de mejoras de los acuerdos de libre comercio, de los famosos ACE, de los acuerdos de complementación, ampliándolos, inclusive con México. Y ahí viene la otra cuestión. Yo creo que hay que trabajar con la Alianza Pacífico e incorporar a México, porque México tiene que mirar para el sur. No le queda otra, y México es un país importante dentro de esto. Y yo creo que por ahí va la primera cuestión. Y esto implica, y creo que están dadas las condiciones para avanzar seriamente en caer las cuestiones internas del Mercosur que nos han complicado la vida tanto tiempo. Me estoy refiriendo a todas las cuestiones normativas y pararancelarias que nos complican la vida. Sí, señor. Y trabajar seriamente con la Alianza Pacífico
Y aprovechar que acá hay muchos países que han quedado en una situación compleja, sí, y que estarían en condiciones de ver otras alternativas. Un caso típico es Japón. claro. ¿Mm? A ver. Porque Japón queda en una situación desde el punto de vista político-económica compleja. Política claramente porque la situación con Rusia, por un lado, que cabe aclarar, esto es una de las cosas justamente de lo que estuve leyendo en estos días, que nunca se firmó la paz entre Rusia y Japón. Cierto, tenés razón. Desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca se firmó la paz. Y este dato, que no es menor, no. Por otro lado, frente a la situación con China, o sea, Japón requiere abrirse. En estos días ha tenido una cantidad de reuniones, fundamentalmente con Australia, que también queda en una situación incómoda, sí, realmente incómoda. Sí. Y bueno, ahí hay todo un tema para ir explorando rápidamente. O sea, parte del tiempo perdido se puede ganar ahora en función a este cambio de escenario, ¿no? De tablero. Vos ves... Fíjate que no mencioné Europa. No mencionás Europa, pese a que a mi juicio se abre una oportunidad interesante, porque los europeos se están resignando a que no va a haber acuerdo con Estados Unidos. Eso ya lo tienen claro. Y entonces nosotros aparecemos como una alternativa interesante. Yo decía recién en mi editorial, los famosos limones que no entran a Estados Unidos hoy podrían entrar muy fácilmente en Europa. Imagínate si hoy es Europa uno de nuestros principales compradores de limones, con estos aranceles, imagínate con los aranceles posteriores a un acuerdo. Sí. Sí. Ahora, hay una cosa con el tema europeo que no se nos debe escapar, que es la discusión interna en Europa. Claro, claro. Por eso yo creo que el año 2017 tendría que ser un año de avanzar en todos los aspectos técnicos posibles, mientras que se resuelve. Yo creo que contrariamente a lo que se supone, esto es una análisis, digamos, racional que estoy haciendo sobre el tema europeo. El tema Trump cambia cualitativamente la situación en Europa. Sí, claro. Esto lo veremos en las elecciones. ¿Por qué? Y porque yo no veo a muchos alemanes apoyando candidatos contrarios a Merkel, o que Marine Le Pen gane en Francia. O sea, hoy hay una novedad interesante también en Inglaterra en relación al Brexit. Sí, Brexit, correcto. Donde le dicen a May, señora, tiene que pasar por el Parlamento. Sí, y creo que la decisión de la Corte Suprema ha sido muy atinada. Sabia, sí, totalmente. Porque la realidad es que el ingreso a la Unión Europea fue aprobado por el Parlamento. Por supuesto, por lo tanto el retiro debe pasar por ahí. Tendría que ser igual, y no por un plebiscito solamente. O sea, el plebiscito, digamos, tiene la fuerza del voto popular. Obviamente. Pero me parece que la discusión dentro del Parlamento puede llegar a ser muy interesante, porque están apareciendo todas las complicaciones que tiene el Brexit, comenzando por el tema de la negociación de 53 acuerdos comerciales. Ni más ni menos. Ni más. Claro. Con lo cual, la primera cosa que surgió es que Gran Bretaña no tiene un equipo para hacerlo, no lo tiene nadie en realidad. En efecto. Sí. Así que bueno, ese es un dato interesante a tener en cuenta. No, pero muy bueno esto que señalás de que el cuadro europeo se modifica sustancialmente con esto del triunfo de Trump. Claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo veo que ahí va a haber lo que se llama, frente a las manifestaciones de Trump y su acercamiento claro a Rusia. Claro. Para los europeos esto implica varios peligros. Sí, claro. Incluye también el tema de su, digamos, escepticismo con respecto al NATO, ¿no? Sí, claro. Todo eso lleva a que en Europa esto se analice de otra manera, y un tema no menor que va a ir aflorando cada vez más
es el tema de que Trump y su equipo, porque acá es más que Trump, no cree en la acción humana en el cambio climático. Así es. Y esto en Europa es un temón. Un temón, sí, sí. Porque en Europa eso sí está claramente internalizado en todos los países, y por lo tanto esta postura de Trump, pero que no solamente de Trump, es de la gente que puso en energía y en la Agencia de Protección del Medio Ambiente, que son directamente negadores. Absolutamente. Y que, es como si hubieran puesto al enemigo. No, es que estamos, vos sabés que en el caso tanto de la EPA, que es la acción de protección, la Agencia de Protección al Medio Ambiente, como en el caso del Departamento de Energía, los dos que están al frente quieren disolverlos. Total acuerdo. Sí. Así que fíjate hasta dónde va la cosa. Sí. Bueno, por eso digo que puede haber ahí cambios importantes. Quiero que vuelvas a ubicarte en nuestro barrio, en el barrio. Claro. Yo creo que, como vos bien decís, es un momento para amucharse y resolver las cuentitas pendientes que tenemos entre los socios, que hacen que ninguno hoy esté satisfecho con cómo está el Mercosur. Ahora, de cara hacia adentro, si vos estuvieras en los pantalones de Pancho Cabrera o estuvieras en las, Dios, en las polleras de Malcorra, ¿qué medidas entendés o dónde entendés que habría que poner el acento hoy, ya como negociador argentino, frente a esta nueva situación? Yo creo que frente a la situación que tenemos, lo claro sería ponernos en una agenda común con Brasil, primero, y inmediatamente con Uruguay y Paraguay. Sí, señor. Y por eso decía también de la agenda interna, porque hay que arreglar unas cuantas cosillas. Sí, claro. Pero yo creo que por ahí empieza la cosa, y después creo que utilizando como interlocutores a Chile y Perú, podríamos empezar a hablar cómo avanzar en una agenda común con la gente del Pacífico, que con este golpe del tema del TPP acerca posiciones y facilita el tema, yo creo. Claro. Y como te decía, y tendríamos que ir dejando de lado una cantidad de preconceptos que no son nuestros, sino también son de arriba. Así es. Y un acercamiento a México. Total acuerdo. Hablando de México y sumo a China, hay un gran peligro con este tema de las guerras comerciales planteadas, que tiene que ver con los sobrestocks que actualmente de las cantidades que actualmente con ese origen están entrando en los Estados Unidos. Si esto se cortara, vos estás viendo el peligro que denuncia también con todas las letras el Financial Times, de que nuestra región sería una de las más vulnerables en relación a estos sobrestocks. En realidad el tema es el siguiente. Parte de lo que hace China va a pasar a Estados Unidos más caro por otra vía. Claro. O sea, el mercado norteamericano va a seguir siendo un objetivo de una cantidad de empresas que probablemente facturen como facturan hoy de otros lados. Va a ser más grande la diferencia todavía. Como nos pasa a nosotros, que tenemos el doble de déficit que las cifras chinas dicen que tenemos, ¿viste? Así es. Tema que todavía no hemos aclarado. Sí, señor. La otra parte del tema, y será cuestión de analizar caso por caso. Acá hay, en estas cuestiones que se aproximan, hay que ser muy pragmático, muy de ver las cosas tal como son. Sí, claro. Porque en definitiva aquí hay un problema adicional a tener en cuenta. La Argentina está en un proceso de modificación de su modelo económico en forma gradual. Eso tiene más cuestiones de tipo estructural que
llevarían para una charla por otra parte, claro, a que la Argentina tenga naturalmente, digamos así, entre comillas, un tipo de cambio que tiende a apreciarse. Sí, señor. No a depreciarse. Sí, señor. Apreciarse. Más en un año electoral. Sí, eso por el tema justamente de búsqueda de fondos y aparte por el tema de blanqueo, que es un tema importante. Sí, señor. Pero en general, por su dotación de recursos, claro, ni hablemos si explotáramos vaca muerta y todo demás, con tendencia exportadora, Argentina tiene una tendencia a la apreciación y por eso, viste que siempre hablamos de salarios altos. El tema de la, digamos, de repetir por qué salario alto. El salario alto está medido en dólares alto, claro, porque tiene un tema de apreciación la economía en sí mismo, por lo cual los salarios bajos no se pueden permitir, digamos así. Claro. Lo cual es toda una complicación. Sí, sin duda. Entonces, el tema del comercio exterior argentino tiene que tener en cuenta estas cuestiones que están a su vez vinculados al tema de que tiene, por otro lado, grandes ventajas comparativas dinámicas en su sector agrario. Correcto. Que son lo que nos ha salvado la vida en varias oportunidades, ¿no? Sin duda, sin duda. Raúl, para finalizar, porque nos está quedando unos menos de 5 minutos, Dale. Yo te quiero tocar un tema que a mi juicio nos va a obligar a replantear o a repensar o a hacer una gimnasia intelectual importante, porque me parece que no se está teniendo en cuenta en la discusión, digo en la discusión grande, en la de las grandes ligas. ¿Qué pasa? Hasta este momento, arriba del 80% ya de lo que se transa a nivel global, a nivel internacional, se hace a través de esto que se denomina, ¿no es cierto?, cadenas globales de valor. Sí. ¿Qué pasa con esta movida que hace Trump, que objetivamente altera o pretende alterar lo que han sido las cadenas globales de valor que conocemos tal como las conocemos y como venían, entre comillas, afianzándose en el comercio internacional? Sí, ahí hay que mirar las distintas cadenas, pero en realidad como concepto global las va a entorpecer. Bien. En algunos casos no lo va a romper porque vos calculás que por ejemplo, la cadena global de las más complejas, que es la automotriz, tiene un diseño de inversiones en distintas localizaciones que es imposible de romper en el corto plazo. Absolutamente. Por eso estas cuestiones de que si te pones en México no te pones en México y todo más, estás hablando de la última etapa que es el ensamblado. Y todo el resto, claro, ahí está. Entonces, porque la verdadera cadena y el verdadero valor no están en donde se termina el ensamblado, sino en todo lo anterior. Obviamente. Por eso lo de Trump tiene patas cortas en el fondo. Correcto, pero además hay un tema de competitividad asociado que aquí se perdería. Claro. Los costos locales en los Estados Unidos son inigualables. Bueno, hay una cosa que es la siguiente. La primera cuestión que va a pasar si realmente, como lo ha dicho en reiteradas oportunidades, va a encajar aranceles elevados a productos chinos, bajo el supuesto de algo que ya pasó, que no es de ahora, pero que pasó hace 5, 6, 7 años atrás, que es el tema de manejar el tipo de cambio. Hoy lo está manejando, pero al revés, para que no se le deprecie más a China. Si lo hace, va a lograr el efecto contrario, va a aumentar el costo de los productos y va a bajar el salario real, poder de compra. Claro, además de ser absolutamente inflacionario. Aparte de ser inflacionario, lo que va a provocar es claramente que el salario medido en términos de compra baje. Y como por otro lado está insistiendo en un programa muy fuerte de infraestructura basado en créditos fiscales, etcétera, va a elevar la tasa de interés. Sí, claro. Y eso a su vez va a provocar un déficit de balanza comercial más grande y un déficit de cuenta corriente más grande. O sea, va a ser más dependiente del capital externo.
Y el primero en capital externo importante es China. Claro. Por eso te digo, la política de Trump, más allá de los eslogans y de todo lo demás, en el corto plazo va a producir un boom, porque aparte la economía norteamericana está cerquita del pleno empleo. Claro, está esperando esto. Claro. Por eso Obama se retiró con cerca del 60% de aprobación. Pero claro, se junta el presidente que se retira con más aprobación de la historia con el que llega con más contra de la historia. Es increíble. Es casi complementario, ¿no? Pero ganó el colegio electoral. Sí, señor. Pero, ayer pensaba, menos mal que sacamos el colegio electoral, porque si no, otra que cambiemos. Así es, total. Raúl, creo que ha sido más que completo el análisis que hemos podido hacer, que por supuesto te agradezco, y la verdad es que el día para tu aparición era hoy. Siendo las 3 de la tarde, realmente quiero despedirte con el más cálido de los agradecimientos. Un abrazo grande. Fuerte abrazo, igual 2017. Chao. Amigos, ustedes lo escuchaban, el amigo Raúl Ochoa. Además está decir el currículum de Raúl, ¿no es cierto? Es uno de los mejores negociadores que ha tenido Argentina en términos de comercio internacional, docente actualmente en un TREF y en una cantidad importantísima de foros académicos, es director, por supuesto, del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, y sobre todo una personalidad didáctica y técnicamente absolutamente especialista en el tema que nos convoca en el día de hoy. Vamos ya al intervalo noticioso y publicitario de la radio y retornamos. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Con el aporte periodístico de la agencia CNA, Cadena de Noticias Aero. Esta es la información destacada de la hora. Informa AM 1010 Onda Latina. Un joven alcoholizado atropelló a 2 barrenderos en Mar del Plata. Se trata de Alejandro Sánchez, hijo del director técnico de básquet Oscar Huevo Sánchez. Por el hecho, los 2 barrenderos debieron ser trasladados en ambulancia al Hospital Internacional General de Agudos de Mar del Plata, donde permanecían en observación y fuera de peligro. Sánchez fue detenido y se encuentra a la espera de la resolución de la Fiscalía de Delitos Culposos de esa jurisdicción, a cargo de María Teresa Martínez Ruiz y Pablo Sistolli. Caída histórica. El consumo de cigarrillos bajó un 11% en 2016. Es la baja más pronunciada desde 1990, según el informe de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales. Como resultado, hubo cierre de plantas y suspensión de trabajadores. En contraste, la exportación tuvo un 95,1%. Carlotto, indignada por el cambio del feriado del 24 de marzo. Estamos hartos de provocaciones. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó la decisión del gobierno de declarar móvil ese día no laborable y anticipó que habrá protestas. La lucha va a ser implacable, afirmó. Informó AM 1010 Onda Latina. A cada hora y en todo el país, con el aporte periodístico de la agencia CNA, Cadena de Noticias Aero. Esta fue la información destacada de la hora. Espacio publicitario. Che, terminemos este balance y lo llaman para la playa de Barquillo. Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas. Gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Ahora te puedes descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM 1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Usted está escuchando
1010 Onda Latina. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca audiencia pública para el 24 de febrero a la hora 13 a los fines de tratar la modificación en la zona de Puerto Madero para crear el Parque Lineal Paseo del Bajo. Los interesados en participar de la audiencia, como así también presentar reclamos y observaciones, deben hacerlo antes del 21 de febrero, de lunes a viernes, de 10 a 18, en Perú 160, segundo piso, oficina 231, o a través del sitio www.legislatura.gov.ar/audi.php. Vuelve la fiesta gualeya, vuelve el carnaval, Corso de Gualeguay 2017, Corso de Gualeguay 2017, todos los sábados de enero y febrero y el lunes de carnaval. Carumbaí, sí, Zafábela. En el Corsódromo con más de 500 metros de pasarela para 15.000 personas. Tambores, colores y diversión. Corso de Gualeguay, el corso más divertido del país. Shows, trajes y coreografías. Corso de Gualeguay 2017. Organiza Municipalidad de Gualeguay. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr atrás. Quiero más que este andar miserable a un centímetro del suelo por no poder subir, y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el sol. ¿Quién pagará todas las ideas en compra hermosas canciones? Amigos, volvemos con nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI, hoy 24 de enero del 2017. Diría, primer asunto, estamos más que satisfechos, yo diría todavía estamos impactados con la profundidad con que logramos desarrollar los temas centrales que teníamos previsto con Raúl Ochoa. No es una sorpresa esto de Raúl Ochoa, ¿no es cierto? O sea, ustedes lo saben, más de una vez ha estado en nuestro programa a lo largo de estos 8 años. La verdad es que nos convoca siempre a reflexiones muy profundas y que en este caso son absolutamente estratégicas. Yo tengo que reconocer una íntima satisfacción intelectual, diríamos, en que, bueno, ratificado que las cosas que uno viene diciendo se encuentran también avaladas por Raúl, lo cual no debiera ser una sorpresa, pero siempre es bueno ratificar, ¿no es cierto?, fácticamente estas situaciones. Y por suerte,
el pensamiento de él está muy cercano a lo que cotidianamente nosotros venimos diciendo en cada una de nuestras intervenciones públicas en relación a esto que está ocurriendo, ¿no es cierto?, que aparentemente ha sorprendido a tantos actores en nuestro país y que nosotros lo adelantamos, lo veníamos diciendo, veníamos avanzando en advertir lo que se venía en términos Trump. Obviamente para esta segunda hora tenemos previsto otro especialista, también muy conocido por ustedes, muy conocido a través de diversos medios, algunos de gran envergadura en las mañanas argentinas, como es Gustavo Segre, ¿no es cierto? Gustavo Segre también es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, él está en San Pablo, ustedes lo saben, posiblemente es la persona que está más enterada, diríamos, del vínculo argentino-brasilero, en momentos en que, como lo decíamos recién con Raúl, el vínculo argentino-brasilero ha pasado a ser estratégico, ¿no es cierto?, particularmente a partir de esta situación que se está dando luego del cambio de gobierno en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y en este marco resulta también necesario que las cuestiones, yo diría políticas, las cuestiones que tienen que ver con Brasil, no solo en lo económico, en el día de hoy han tenido un posicionamiento, yo diría, central y de mucha difusión. ¿Por qué? Porque de alguna manera Lilita Carrió ha traído al centro de la escena el problema con Arribas, el titular de la Central de Inteligencia, ¿no es cierto?, de Argentina, íntimo amigo del presidente de la Nación, y hoy Lilita Carrió se ha presentado ante la justicia para ratificar su denuncia y pedir de alguna manera que la justicia actúe, porque para este tiempo Arribas se había comprometido a presentar, ¿no es cierto?, los elementos que clarificaran su situación a partir de las denuncias efectuadas por la gente de Odebrecht y vinculados al lavallato, ¿no es cierto?, y algunas supuestas coimas que habría habido en relación a justamente el momento en el que se reiniciaba el soterramiento de el Sarmiento, ni más ni menos en la Argentina. Por lo tanto, hay toda una movida muy particular que impacta no solo desde lo económico, sino que impacta desde lo político, y dentro de lo político, de lo que es los vínculos entre los principales integrantes, ¿no es cierto?, de la alianza gubernamental, de la alianza Cambiemos. Y esto nos lleva, ¿no es cierto?, necesariamente a plantearnos que este tema tan caliente nos hace mirar con detenimiento todo aquello que se produzca en términos de novedades. Así que nos parecía importante en el día de hoy intentar el vínculo con Gustavo Segre. Tenemos que decir que en los portales argentinos la temática de Arribas se ha colocado en un primer plano, y mañana ustedes que están escuchándonos hoy nos van a ver en la primera plana esta temática de todos los diarios por, insisto, esta presentación que en el día de hoy ha hecho la diputada Lilita Carrió. Por lo tanto, digo, es un tema que, si bien desde lo económico, en relación a lo que es la matriz, ¿no es cierto?, central de nuestro programa, no es lo central, sigue en lo político, porque objetivamente lo que tiene que ver con las acciones de gobierno tienen que ver con lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, fundamentalmente en un área en la cual en el día de hoy Lilita Carrió no solo ha apuntado al número 1 de la agencia, de la AFI, sino que ha apuntado a la número 2. Ha sido muy dura con Magdalani, ¿no es cierto?, acusándola directamente de estarle haciendo inteligencia o de estar escuchándola a ella y a sus vínculos, y de alguna manera interfiriendo en el accionar, ¿no es cierto?, de una personalidad tan central en la alianza de gobierno como es la diputada Elisa Carrió.
Así que, bueno, por eso queríamos explicitar el porqué el motivo, ¿no es cierto?, por el que nos encontramos esperando la comunicación con Gustavo Segré, con quien teníamos pautado, ¿no es cierto?, la convocatoria para las 15:05 de la tarde de hoy, y que seguramente de un momento a otro vamos a poder lograr este tema. Volviendo a la temática con Brasil, nos pareció muy importante que el amigo Raúl Ochoa nos trajera este tema como el principal a resolver. Es decir, yo vengo insistiendo en toda la temática global, ¿no es cierto?, de la necesidad de acordar en términos de Mercosur, pero también vengo insistiendo en la necesidad de que alineemos los valores de nuestra moneda, particularmente el peso y el real en relación al dólar, para de alguna manera evitar esta falta de competitividad cambiaria que se está dando y que tiene que ver con las asimetrías que se vienen dando en nuestra región, que ha originado, ¿no es cierto?, que se planteen explícitamente de que haya una nueva situación en términos cambiarios en la región y que esto amerite una rápida resolución al respecto. Vamos a ir un temita musical mientras resolvemos este tema de la comunicación con Segré. Amigos, seguimos en Comercio Exterior Siglo XXI y tal cual lo teníamos adelantado y lo explicábamos recién, estábamos intentando comunicarnos con el amigo Gustavo Segré en San Pablo. Queremos saber si nos estás escuchando bien, Gustavo. Perfectamente, Miguel, gusto en escucharte. ¿Cómo estás? Pero muy bien, Gustavo, muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero avisarte que hoy aquí es un día muy caliente y está vinculado a un tema que tuviste algo que ver con alguna publicación reciente, ni profesional. Hoy se ha presentado Lilita Carrió en una audiencia ante la justicia argentina para reclamar, ¿no es cierto?, por la situación de Arribas, pero además ha ampliado el tema con un ataque muy fuerte a la número 2 de Arribas, que es Magdalani, acusándola de que directamente está trabajando en contra de ella y hecho que por supuesto no es neutral en la alianza de gobierno. ¿Qué reflexión te amerita y qué información tienen allá en relación a este tema? Mira, Miguel, yo estaba de vacaciones cuando surge el tema de Arribas, la mención de Meireles, el heredero, le digo yo, porque trabajaba en la cueva, ¿no? Sobre si había pagado algún dinero de Arribas. La primera repercusión o la primera impresión que me dio fue que se trataba de alguna coincidencia en relación a Odebrecht. O sea, mi percepción es que Arribas no está metido en el tema de Odebrecht, pero es una opinión de la cual no tengo ninguna fuente que me diga que sí, que me diga que no. Es apenas una percepción. Y ahora te digo por qué. Me resulta muy difícil entender que alguien que ha hecho una declaración periodística ya por agosto del 2015 se haga conocer un año y medio después que la declaración de Meireles hacia los periodistas peruanos fue en el 2015. Me resulta difícil creer que alguien que tiene 3.500 operaciones se acuerde justamente de la de Arribas. Yo le pago algunas cosas a mi hermano, le hacemos decir todo vía banco desde Brasil, y para saber qué le pagué tendría que mirar el extracto, y yo no tengo 3.500 operaciones. Claro, muy buena reflexión. Entonces, eso me llamó la atención. Pero ahí, cuando escuché a Macri el lunes pasado, no de esta semana sino del anterior, decir que él creía en su amigo y funcionario, lo cual me parece bien, por supuesto, y que este funcionario le dijo que cuando volviera de vacaciones, ayer, lunes 23, le traería copia de la documentación que justifica la venta del inmueble, porque en definitiva había sido una venta de un inmueble y que había utilizado los servicios de una casa de cambio y que justamente esa casa de cambio también había pagado de Odebrecht. Ahí yo dije, paramos un poco. ¿Y por qué dije paramos un poco? Porque acá en Brasil está prohibida la venta en dólares. No se puede vender nada en dólares, mucho menos inmuebles.
Muy interesante este dato. Lo que sucedió fue, alguien le vendió un pescado podrido a Macri, porque ¿cómo funciona aquí? Tenés una operación de compra-venta normal, se registra en la escritura pública, se llama cartello de inmuebles. Ese cartello de inmuebles es el registro de la operación, donde dice quién compra, quién vende, y a partir de quién compra, quién vende, menciona cómo se paga. Y además de cómo se paga, cuál fue el valor. Correcto. Pero ese valor siempre será en reales. Wow. Nunca en dólares. No se pueden hacer operaciones en dólares. Y hago una pregunta. Ahí me surgió Sí, y no se podría haber puesto tantos reales equivalentes a dólares norteamericanos X. No. Bien. Categóricamente te digo. Bien. Impresionante. Pero vamos a suponer que él lo vendió en reales. Sí. Y que transfirió ese dinero al exterior. Sí. Lo cual es posible. Esa operación también tiene registros ante el Banco Central y nunca, jamás se haría a través de un dolero, de una cueva. Wow. Entonces, en ese caso, ¿cómo arriba sale de este tema? Simple. Entonces, la copia de la compra y venta de la escritura de inmueble, el registro de cartera de inmuebles, y además, copia del contrato de cambio registrado en el Banco Central que dice qué banco mandó, qué banco compró, qué banco recibió el dinero en el exterior, qué valor se transfirió, en fin, es algo bastante simple hacer. Sí. Ahí fue un poco más lejos y dije, bueno, de repente lo que él vendió era un inmueble, pero no estaba a nombre de él, estaba a nombre de una empresa, que es posible. Entonces en ese caso él vendió la empresa. También esto origina registro. También tiene el registro. Si fuera una empresa brasilera, hay un contrato de alteración donde figura el nuevo socio, el valor de la operación, y de nuevo solamente se puede pagar en reales. Sensacional. Y ahí fui más lejos todavía y dije, no, de repente la empresa estaba en el exterior. Entonces a lo mejor lo que él vendió fue una empresa en el exterior, y ahí sí no habría operaciones en reales sino en dólares. Bien. Y ahí se me ocurrió pensar que de repente esta empresa, el que compra la empresa para quedarse con el inmueble, era un fulano que tenía el dinero no declarado y por eso le pagó a Rivas a través de un velero y una cueva. Muy bueno. Esa sería, de alguna manera, la única explicación que le encuentro para que se junte arriba el velero y la venta de lo que fue, inmueble, eso, lo que sea. Ahora, otras cuestiones que me parecen importantes. Si arriba tenía esa empresa declarada y la cuenta de ficha declarada, se acabó el problema. Pareciera que no. Si no, está bien, pero a ver, yo creo que ahora lo que arriba debería mencionar, y por eso me llama tanto la atención que no aporte ningún documento, correcto, es cuál es el menor mal. O sea, si él no tenía la empresa declarada, es un tema fiscal. Claro. Y más te digo, estoy en condiciones de decirte que arriba tenía un cuil en Brasil. Opa. Y él, pero eso está bien, sí, porque él residía aquí. Entonces, si él hizo la declaración de renta acá, es una cuestión fiscal y punto. El tema es si no tenía la declaración de la cuenta corriente o de la empresa que teóricamente vendió. Miguel, no hay más opciones. No hay más opciones. Correcto. O vendió el inmueble en reales y transfirió el dinero, 2 documentos para entregar, o vendió la empresa aquí en Brasil y hizo la alteración, copia del documento de alteración del contrato social y además la remisión del dinero al exterior, o vendió la empresa en el exterior, para lo cual es la alteración del contrato social en el exterior, o alguien le pagó con dinero en negro. O puede ser la otra, él también tenía operaciones de venta de jugadores. Claro. La venta de jugadores muchas veces tiene dinero no declarado. Sin duda. Es probable que también pueda tener algo por ahí, no sé, me llama mucho la atención tanto como... Te hago una pregunta, Gustavo, porque supongo yo que esto en el ambiente periodístico brasilero ocupa un espacio... Está viendo el retorno, Miguel.
se supone que en Brasil algún nivel de repercusión está habiendo, por más que no sea un tema número uno. ¿Qué se dice en relación a esto en Brasil, donde obviamente lo conocen a él? No, acá no le están dando ninguna atención. Ninguna. Nada. Nada. No sale ni una línea arriba, porque no es importante para ellos. Obvio. El tema de arriba. No. La buena noticia para todos es que la Presidenta del Supremo Tribunal Federal, que sería el equivalente a la Corte Suprema de Justicia, dio continuidad a los trabajos de las declaraciones de los arrepentidos de Odebrecht, a pesar del fallecimiento del ministro de Teodoro Vázquez. Claro. Y esto es bueno porque no se va a demorar tanto. El equipo de trabajo de Teodoro Vázquez continúa trabajando normalmente, y eso es muy bueno, porque no se demora tanto. Correcto. A ver, Gustavo, ¿y cuáles son los tiempos en relación a esto? ¿Qué se piensa en relación al tema Lavallato y todo lo que está en juego? ¿Puede llegar a dilatarse a nivel de, diríamos, terminar explotando cuando esté la campaña electoral próxima? ¿O esto termina antes? No, no creo que se demore tanto. No, Bien. no se va a demorar tanto, Miguel, no. Bien. Ya ves, los tiempos serían más o menos así. El tema de la declaración de los arrepentidos iba a salir en la primera semana de febrero. Entiendo que puede demorarse 2 semanas, tal vez hasta fines de mes, dependiendo de la celeridad que le dé la Presidenta del Superior Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Ya queda claro a la luz de la sociedad que el próximo relator, el relator es el responsable de la Corte por este tema, como lo era Teodoro Vázquez, es alguno de los miembros actuales de la Corte, probablemente del segundo grupo, la segunda turma, como le dicen acá, que son los que ya estaban acompañando lo que Teodoro Vázquez hacía. Esto va a demorar, claro, para determinadas cuestiones, pero con la relación de y en la justicia, Sergio Moro puede seguir trabajando. Y eso es lo que está esperando. Bien. Vamos a dejar El secreto, para redondearte la idea, la celeridad del proceso de Lavallato está mucho más en Sergio Moro de lo que estaba en Teodoro Vázquez, salvo la homologación de Odebrecht. Buenísimo. Ese es un muy buen dato, un dato importante. Ese es un dato importante. Te pediría, porque es la primera vez que hablamos, después del cambio en los Estados Unidos, cómo está repercutiendo en la política y en la economía de Brasil estas primeras horas de Donald Trump. Sí. Muchísimo jugo de naranja a Estados Unidos, es el punto de importancia de toda la parte exportable brasilera hacia Estados Unidos. Y claro que si uno considera Gustavo, vos te estás moviendo porque la señal de allá está viniendo como muy débil, no está viniendo la señal. Bueno, quiero avisarte que la señal nos ha abandonado. Ya venía poniéndose mal, así que damos por concluida la charla con Gustavo, que el objetivo central, y ustedes los que nos siguen a través de internet y a través de las redes sociales saben que hoy para lo que lo queríamos es un tema que ya acabábamos de agotar, es más, lo ampliamos a otro tema que tenía más que ver con el Lavallato, pero lo que queríamos era claramente tocar la temática de Arribas y las novedades que nos trajo, que por supuesto fueron muy importantes, particularmente el hecho de que en Brasil no hay operaciones que se puedan efectuar en dólares, que todas las operaciones se efectúan en reales. Por lo tanto, allí hay un tema que debe ser aclarado con la máxima minuciosidad. Damos por cerrado esta temática. Habíamos entrado a un tema, diríamos, más amplio, que seguramente lo vamos a poder tocar cuando nos planteemos juntarnos con Gustavo para analizar ya sí la temática económica con Brasil. Hoy era más bien una temática política vinculada a las investigaciones. Antes de entrar en la última media hora del programa, hacemos una pequeña
cortina musical y estamos retornando enseguida. Amigos, volvemos aquí en Comercio Exterior Siglo XXI, luego de la charla con Raúl Ochoa, primero en la hora anterior y recién con Gustavo Segre. Tenemos que decir que en estos momentos, y obviamente el martes que viene vamos a comentarlo, está habiendo una conferencia de prensa del ministro de la Producción, Francisco Cabrera, con el secretario de Comercio, Miguel Brown. Es exactamente en estos momentos que está ocurriendo. Me imagino que debe tener que ver precisamente con la temática de Trump y las implicancias, ¿no? Quiero creer que esto se está planteando en estos términos, dar algún tipo de respuesta, ¿no es cierto?, ante la situación que se está viviendo. Tenemos que decir además que las noticias desde el lado Trump siguen avanzando. Hoy acaba Donald Trump de autorizar la construcción de 2 polémicos oleoductos que fueron rechazados durante el gobierno de Barack Obama, y esto no es un tema menor. Insisto, todo lo que está ocurriendo hoy me parece que está girando alrededor de las medidas que ya adoptó y las que está adoptando, ¿no es cierto?, Trump en estos momentos. Y por eso no me extraña, ¿no es cierto?, que esté habiendo una conferencia de prensa rápido de reflejos. El gobierno está intentando seguramente explicitar, ¿no es cierto?, qué es lo que ha pasado y está pasando y cuáles son cuál es la mirada que tiene el gobierno al respecto, que me parece que a esta altura tiene que ser un poco menos naif, ¿no es cierto?, que la que nos dio a conocer Duhovne hace pocas horas, donde por poco le daba explicaciones y consejos a Trump en relación a lo que iban a ser los resultados de una política proteccionista en los Estados Unidos. Tenemos que decir también que en el día de hoy hay un importante debate que se ha dado alrededor de los feriados, y dentro de los feriados el del 24 de marzo. Ustedes saben que ya habían salido abuelas, pero en el día de hoy Graciela Fernández Mejide, que es una personalidad de la temática de los derechos humanos, le ha aconsejado al presidente que no modifique el día que se celebra, se recuerda, ¿no es cierto?, se conmemora el 24 de marzo del 76, y tuvo que salir el secretario de Derechos Humanos a justificar el cambio del feriado del 24 de marzo, y Averbuch afirmó que hasta el momento gran parte de la sociedad dedicaba ese día al turismo, en lugar de hacerlo para la reflexión sobre la fecha histórica. Y la explicación que de alguna manera dio es que esto que se ha adoptado ahora ayuda a socializar mucho más la memoria, afirmó, defendiendo obviamente el criterio adoptado en relación al 24 de marzo. Hay una investigación que se ha abierto en el día de hoy por las presuntas transferencias que habría recibido Gustavo Arribas, y ya estamos hablando de transferencias. Por lo tanto, evidentemente la justicia ha entendido de que no solo hubo una transferencia como fue reconocido por el propio Gustavo Arribas, sino que ya se está hablando en plural, hecho que no parece ser un tema menor. Esto está vinculado a lo que comentábamos recién con Gustavo, y está vinculado al protagonismo que en el día de la fecha ha tenido Lilita Carrillo, ¿no es cierto?, en relación a la presentación ante la justicia para pedir el enfrentamiento, ¿no es cierto?, para pedir que se abra una investigación en relación a este tema que me parece le está trayendo un dolor de cabeza al presidente de la Nación, ¿no es cierto?, un amigo en el que evidentemente confiaba y que viene a ratificar lo dicho por la mayoría de los socios de la Alianza Cambiemos, que era un error haber designado a Arribas a cargo de un organismo tan sensible, tan importante como es la Agencia Federal de Investigaciones, y que la conocida como la vieja CIDE, ¿no es cierto?, alguien que no solo no tenía ningún tipo de antecedente al respecto, sino que el único antecedente que tenía era la confianza, ¿no es cierto?, que el presidente depositaba en él, hecho que es entendible. Obviamente a ese lugar tiene que ir alguien de confianza presidencial, pero además de tener confianza presidencial, alguien que tenga idoneidad para ese cargo. Pero bueno, parece que ha habido algunas designaciones donde primaron otro tipo de criterios, ¿no es cierto?, no solo ahí,
sino también en la medio ambiente, ¿no es cierto?, donde, bueno, el rabino Berman reconoció que no tenía experiencias en el palo, y ahora también en el presidente de Aerolíneas, que ha sido designado, que también reconoció que no tenía experiencia en políticas aerocomerciales, y justamente se escudó en la respuesta cuando se lo señalaron, diciendo, bueno, Berman tampoco tenía ningún tipo de experiencia en medio ambiente y sin embargo está ahí como ministro, ¿no es cierto? Es decir, me parece que son situaciones que a esta altura están generando algunos inconvenientes y son precios políticos que se pagan precisamente por haber tomado algún tipo de decisiones que no parecen las más acertadas. Volvamos un poco a la actualidad. Está habiendo un reclamo, ahora sí ya explícito, por parte de los productores del norte, en Tucumán, donde le piden al gobierno urgentes gestiones ante la administración de Estados Unidos para ver en definitiva qué va a pasar con el tema de los limones. Yo tengo que decirlo con todas las letras, algo que está vinculado al editorial de hoy. Me parece que el ministro Brujale está generando una situación de cierta certeza en relación a que el tema va a ser resuelto. Yo reconozco que sería un poco más precavido cuando me tiro a la pileta de manera tan grosera, porque lo peor que podemos hacer es primero desconocer la gravedad y la situación tal cual está planteada, y segundo, generar falsas expectativas. Es preferible que la gente, que los productores vayan sabiendo de que hay que iniciar un camino para encontrar mercados alternativos al de los Estados Unidos, a decirle, no, quédense ustedes tranquilos porque esto se va a resolver de la misma manera en que estaba pensado que se resolvía antes. Bueno, si esto termina así, bienvenido sea. Pero digo, hay grandes probabilidades de que objetivamente, si estas cosas se han parado, terminen con una negociación en las cuales vamos a suponer que terminan ingresando a los Estados Unidos, como yo decía en el editorial. Las condiciones en las que van a entrar es muy posible que no tengan nada que ver con la que están esperando hoy los productores y todos los sectores vinculados a la cadena, ¿no es cierto?, de esta exportación de una economía regional como la que tiene que ver y que involucra a los limones afectados en el día de ayer. Entonces, nos parece importante que este tipo de cuestiones sean tratados con algún grado mayor de rigurosidad con el que se está manejando hasta ahora. Insisto, lo charlábamos con Raúl Ochoa, este es un buen tiempo para ratificar y poner en blanco sobre negro, ¿no es cierto?, lo que son las prioridades de nuestro comercio exterior argentino, en que hay que ser muy pragmáticos, que hay que ser muy inteligentes en la forma en que nos estamos integrando al mundo, y que por supuesto, como estábamos en un proceso gradual, cuando ese proceso gradual exige también interacciones graduales con el exterior, pero cuando en el exterior hay reacciones que son de shock, y hay que pensar cómo nos adaptamos sin abandonar la gradualidad, de qué manera nos adaptamos más rápido a los nuevos escenarios. Lo que no puede haber es una posición, yo diría, insisto, naif o ingenua, sospechosamente naif, que en definitiva no jerarquice ni dimensione la gravedad de lo que está ocurriendo. Ustedes imagínense que en México se hubiera adoptado una posición del estilo de la que se adoptó acá, de decir, no, todo va a andar bien, son tantos años de vinculación con los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Miremos el cachetazo planteado ayer por el presidente Trump, donde por un lado abandona y vuelve hacia atrás todo lo avanzado en términos TPP, sino que además le dice a los mexicanos, ahora ya que nos olvidamos del Pacífico, vamos a rediscutir nuestro vínculo comercial y nuestro relacionamiento económico, y abrimos el paquete del NAFTA para ver qué cosas modificamos si es que vamos a seguir. Como diciendo, si no modificamos nada, a lo mejor es porque directamente nos vamos. Entonces, todo este tipo de mecanismos que tienen que ver con las relaciones internacionales, pero particularmente con las relaciones económicas internacionales, tienen que mirarse ahora con el tamiz
de el vidrio, del cristal de los republicanos en el gobierno y olvidarnos de cómo nos manejábamos hasta hace una semana atrás, cuando era Barack Obama y los demócratas los que gobernaban en los Estados Unidos. Hacemos un pequeño párrafo musical y retornamos con nuestro último tramo de programa. Volvemos en el tramo final del día de hoy, que por supuesto nos sigue deparando sorpresas. Tenemos que decir que la señora Kirchner ha sido designada en el gabinete de Donald Trump. Y esto no es un tema menor. Se trata de Julie Kirchner, una exdirectora de una organización anti-inmigración que será jefa de la Agencia de Protección Fronteriza estadounidense. Muchachos, este es un cargo importante, ¿no es cierto? Bueno, ha sido designado Julie Kirchner. No es, insisto, un tema menor. Lo que sí, en términos de efectividades conducentes, ha sido la noticia del día, es este gesto a las petroleras que acaba de adoptar el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, que aprobó 2 oleoductos que habían sido congelados por Obama, y bueno, allí toda la hinchada propetrolera se encuentra rodeando en la foto al presidente estadounidense, en una situación en la cual se generó, evidentemente esto es un compromiso previo de campaña, amigos, y queda claro el porqué, ¿no es cierto?, de la subida de las bolsas, todos estos días previos, y por qué subieron las acciones de las petroleras, y por qué han subido las acciones de las constructoras. Digo, a nadie le puede sorprender esto, estamos hablando en los marcos de un fuerte shock que va a haber en la obra pública de los Estados Unidos. Bueno, empieza con también un tema simbólico, que es dedicarse a aquellos temas que tienen que ver con el petróleo, pero que además tienen que ver con la generación de obra pública, y que particularmente, por motivos seguramente muy valederos, el expresidente Obama tenía parados. Avanza un cambio todo lo que tiene que ver con las tensiones que ahora a nivel internacional se están dando entre Estados Unidos y China, ¿no es cierto?, y Pekín. El primer motivo de, diríamos, controversia fue algo que tomó estado público, ¿no es cierto?, la semana anterior a que Trump asumiera, y son las islas artificiales, ¿no es cierto?, de las Spratly, que están desatando hoy el primer choque entre Trump y Beijing. Están en una zona de islotes del sudeste asiático que tiene tráfico, mucho tráfico comercial, pesca, yacimientos petrolíferos, etcétera, y varios países, entre ellos, reclaman la soberanía de este archipiélago. Y el nuevo gobierno de Estados Unidos amenaza ya con meterse en esta disputa. Por eso el gobierno chino, sale hoy advirtiéndole a los Estados Unidos que está decidido a defender sus derechos, y en el mar meridional de China, luego de que el vocero del presidente Trump afirmara que Washington va a proteger sus intereses en las aguas internacionales de esa zona del sudeste asiático. Este choque entre Donald Trump y Xi Jinping por las islas artificiales que el gobierno chino ha construido, ¿no es cierto?, en islotes pequeños, que son las islas Spratly, de las cuales la más grande tiene apenas 46 hectáreas y cuya soberanía es disputada por varios países de la región. Pero claro, China ya tiene como antecedentes importantes allí, es como que hubiera hecho muchos deberes y generado una situación de condicionamiento que muchos países de la región prácticamente estaban aceptando, ¿no es cierto? Pero claro, en su primera rueda de prensa, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró que Washington hará todo lo posible por evitar que China se haga con territorios en disputa en el mar de China meridional. Y sigue diciendo que Estados Unidos va a asegurarse de que protejamos nuestros intereses allí, dijo Spicer cuando le preguntaron si Trump concuerda
con Tillerson, el nuevo secretario de Estado, ¿no es cierto?, Rex Tillerson, quien había dicho que no se debía permitir el acceso de Beijing a las islas construidas en el mar de la China Meridional. A ver, digámoslo como lo dice Spicer, ¿no es cierto?, si esas islas están de hecho en aguas internacionales y no forman parte de China, entonces, dice Spicer, vamos a asegurarnos de que defendamos los territorios internacionales de ser ocupados por un solo país. La respuesta de China acaba de ser contundente. La soberanía de China sobre las islas del mar de China Meridional y sus aguas adyacentes es indiscutible. Y dice, China está decidida a salvaguardar sus derechos e intereses, advirtiendo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. China está decidida a salvaguardar sus derechos y sus intereses, inclusive, yo diría, en términos militares. Estas islas obviamente también tienen valor comercial. Se encuentran ubicadas en el mar de China Meridional, en el sudeste asiático, al oeste de Vietnam y al norte de la Malasia. Las islas Spratly, que son más grandes que los islotes, son motivo de disputa entre varios países de la región. Pese a que se trata de archipiélagos de islas minúsculas, muy parecido a la bahía de Hwangson, donde yo estuve, que es una de las bellezas así del mundo más importante. Esta isla es una zona rica en pesca, en la que hay yacimientos de gas y petróleo, y además es una zona de tránsito comercial muy fluido. El año pasado, China sufrió un revés internacional en sus pretensiones cuando la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Filipinas y aseguró que no hay fundamentos legales para sustentar que China ostente derechos históricos sobre estos recursos, que son el 90% de aguas del mar de China Meridional. Ojo, el dictamen le negó además en aquel momento el carácter de isla a Ituaba, o sea, Taiping, que es el islote más grande del archipiélago y que está bajo control taiwanés, y lo definió como una simple roca, con lo cual no genera derecho a la zona económica exclusiva de 200 millas marítimas. Las islas artificiales de China están todas dentro de esas 200 millas marinas alrededor de Ituaba. La decisión de la Corte se supone que es vinculante para los países firmantes de la Convención de Naciones Unidas sobre la Ley del Mar. Ahora, China la firmó en el 96 y en ese momento argumentó que no la reconoce ni acepta, y tras el fallo, en cambio, Pekín aseguró que sus intereses y derechos marítimos y de soberanía territorial no se verían afectados bajo ninguna circunstancia por esta sentencia. Es decir, amigos, el primer tema caliente entre China y Estados Unidos obviamente es por esas islas. O sea, estamos hablando de que la guerra comercial también tiene un correlato en lo político y en lo militar. Por lo tanto, ese combo que venimos relatando desde que empezó el programa, ¿no es cierto?, tiene como aristas todas las cuales alimentan lo que denominaba yo al comienzo el paso de la multilateralidad de los tiempos de Obama a la bipolaridad de Trump, donde esta bipolaridad o esta nueva guerra fría actualizada se da entre China por un lado y los Estados Unidos, Estados Unidos por otro. Aquí va a ser importante el rol que puede llegar a jugar Rusia, ¿no es cierto?, que también viene empoderándose en los últimos tiempos y que no aparece mejor dicho, aparece claro de que es muy posible que Estados Unidos en este tironeo con China termine acordando, como lo dijo Trump en la campaña, que era, diríamos, muy conveniente para los Estados Unidos tener el mejor vínculo con los rusos. Claro, esto fue dicho antes de que trascendiera la intervención directa de los servicios de informaciones y los hackers rusos participando de manera bastante influyente e innegable en las últimas elecciones en perjuicio de Hillary Clinton, precisamente la rival del actual presidente consagrado, Donald Trump. Por lo tanto, me parece que este es un momento transicional en el cual entre aquellas expresiones planteadas por Trump en la campaña y la actual situación, luego de conocerse la intervención rusa,
muy sensible en la opinión pública norteamericana. Hay que esperar, ¿no es cierto?, cómo se aquietan esas aguas, pero es muy probable que en este alineamiento de bipolaridades Rusia esta vez esté más cerca de los Estados Unidos que lógicamente de China. Con China, ustedes saben, hay una larga disputa de hace muchos años que de alguna manera Rusia puede en estos momentos aprovechar, aunque algunos dicen que va a adquirir una tercera posición en función de aprovechar de un lado y de otro los intereses que puedan terminar llevando aguas para su propio molino. Llegamos así al final del programa y queremos decir explícitamente que este ha sido un programa importante por la temática y por los actores. Además del editorial, ¿no es cierto?, inicial, donde creo hemos dicho con todas las letras nuestro pensamiento, la intervención muy inteligente, estratégica y fundamental de Raúl Ochoa, mirando, ayudándonos a entender qué pasa en este minuto del comercio exterior argentino, en estas etapas de trampocalipsis, fue más que estratégica. Y la intervención de Gustavo Segre, con sus, yo diría, primicias desde San Pablo en relación al tema del día, que es el caso Arribas, a partir de la presentación que ha hecho Lilita Carrión el día de hoy, también nos coloca en el centro del interés periodístico. Por lo tanto, nos vamos muy satisfechos. Le mandamos desde aquí nuestro saludo a Héctor Zavala, que seguramente está en su periodo vacacional, y lógicamente nos estamos reencontrando como todos los martes, el próximo, a las 14 horas, para acompañarnos como ahora hasta las 16.